Para el segundo problema vamos a considerar una aleación de zinc y cobre, mejor conocida como latón. Y vamos a pensar o suponer que este latón va a estar compuesto por n partículas alfa y n partículas beta, que bien pueden corresponder a zinc y a cobre. Ahora, para este sistema vamos a modelarlo de tal forma que a la temperatura cero va a haber un absoluto orden. ¿Eso qué quiere decir? Que las partículas alfa van a tener un lugar y las partículas beta van a tener otro determinado lugar. Es decir, podemos poner todas las partículas alfa en los cuadraditos y todas las partículas beta en los círculos. Ahora bien, cuando la temperatura es distinta de cero, lo que vamos a suponer es que las partículas alfa se van a mover. Digamos que se mueven dos. Y estas dos partículas alfa se van a acomodar en los lugares de las partículas beta, que podríamos agarrar esta y esta. Entonces, aquí se acomodarían las alfa y en los lugares libres de las alfas se acomodarían las betas. Esto estaría ocurriendo a temperaturas mayores que cero. Ahora bien, la energía de este sistema en el desorden, también vamos a pensar que es proporcional al número de ocupaciones y donde esta E va a ser solamente una constante de proporcionalidad. El problema consiste en determinar el número de formas distintas en las que podemos escoger las partículas alfa para moverlas y también vamos a determinar el número de formas en las que podemos escoger betas para que se acomoden las alfas y las betas se acomoden. Y también nos pide calcular, bueno, la entropía en términos del número de ocupación, del número n, y la energía del sistema en términos de la temperatura y el número de partículas. Bien, para los primeros dos incisos vamos a tener un problema de combinatoria. Lo que queremos es que de un conjunto de n partículas vamos a escoger solamente n minúscula. Eso me lleva a considerar las combinaciones posibles de n mayúscula partículas tomadas de n minúscula partículas. Y bueno, eso lo sabemos de cálculo combinatorio, pues que esas combinaciones son de esta forma. Ahora bien, nosotros escogemos el número de partículas alfa para moverlas y nos van a quedar esos n espacios vacíos que vamos a agarrar igual n partículas beta para acomodarlas ahí. Como el número de partículas que nosotros agarremos de alfa y las vamos a meter las beta ahí, pues van a ser el mismo. Entonces, tanto el número de formas de escoger a alfa va a ser el mismo número de formas en las que podemos escoger a beta. Entonces, bueno, el inciso A es igual al inciso B y tenemos este resultado. Ahora bien, nos piden calcular la entropía. Por definición, la entropía es K por el logaritmo natural del número de microestados del sistema. El número de microestados del sistema lo vamos a obtener como el producto del número de formas de escoger alfa por el número de escoger beta. ¿Por qué? Porque dada una n, yo voy a tener este número de formas de escoger a las alfas. Pero por cada una de esas voy a tener este mismo número de formas de escoger a las betas.
por lo tanto, pues es el producto. Entonces me quedaría el cuadrado de este número de aquí. Y por propiedades del logaritmo natural, bueno, este exponente baja y me queda la entropía como esta forma, que es lo que nos piden en el inciso C. Para poder obtener la energía, pues hay que considerar cómo relacionamos la energía con la entropía, y sabemos que la parcial de la entropía con respecto de la energía es igual a 1 entre la temperatura. Y como la energía depende del número de ocupación, por regla de la cadena tendríamos que la parcial de la entropía con respecto del número de ocupación por la parcial del número de ocupación con respecto de la energía, pues tendría que ser 1 entre la temperatura. Ahora bien, esta parcial, sabemos del problema, que la derivada de n con respecto de la energía, pues me queda el recíproco de la constante E, de aquí. Entonces, lo único que nos faltaría calcular, pues sería la entropía con respecto del número de ocupación. Y bueno, entonces tendríamos que calcular esta parcial de aquí. Ahora bien, esta expresión es por propiedades del logaritmo, de acá. Y ocupando la aproximación de Stirling, puedo expresar cada una de estas de esta forma de aquí, por Stirling. Ahora, si yo hago la derivada con respecto de n, pues obtendría que este término se me va, porque no depende de n. Tenemos que esta n chiquita se va con esta menos n, y esta n grandota se va con esta. De tal forma que si reducimos los términos, pues tenemos esta expresión de aquí, que al irlas derivando, nos quedaría esto de acá, donde, bueno, estos unos se eliminan y solamente me quedaría este logaritmo natural y este logaritmo natural, que igualmente por propiedades del logaritmo se puede expresar de esta forma de aquí. Ahora bien, nos queda una ecuación algebraica en términos de n minúscula. Si nosotros aplicamos la exponencial en ambos términos de la igualdad, nos queda de esta forma, que resolviendo para n minúscula, obtenemos que tiene que valer esto. Y esto, bueno, ya está en términos del número de partículas y en términos de la temperatura. Ahora bien, solamente aplicando que la energía es el producto de la constante E por n, donde n ya lo obtuvimos, obtenemos lo que queríamos, la energía en términos del número de partículas y de la temperatura. Gracias.